Exactamente a las 7:18 am, una camioneta Ram blanca, grande y agresiva como una bestia depredadora, rugió con un chillido estridente y luego frenó en seco frente a un taller mecánico. Un hombre, que segundos antes se limpiaba las manos en un trapo grasiento, fue sujetado firmemente por dos hombres corpulentos. Luchó en vano. El sonido de un forcejeo, el estruendo de metal cayendo sobre el concreto, el murmullo de maldiciones vulgares. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, un torbellino de violencia que devoró la escena pacífica. Un secuestro, a plena luz del día, rápido, despiadado y descarado. Era una declaración de guerra, una bofetada directa a la autoridad, un mensaje escalofriante de que aquí, ellos eran la ley. Pero estaban equivocados. Esta vez habían provocado a la gente equivocada. Esta vez el silencio del Estado no era complicidad ni impotencia, era el silencio antes de la tormenta, y esa tormenta estaba a punto de desatarse. 7:21 am. Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Calidad, C5 de Michoacán, mientras el miedo aún se cernía sobre el pueblo de San Andrés Coru. A decenas de kilómetros de distancia, en una sala fría iluminada por cientos de pantallas, un punto rojo comenzó a parpadear. No era un error del sistema, era una alerta activada por un algoritmo, una inteligencia artificial entrenada para reconocer la anomalía. Había detectado la trayectoria de movimiento ilógica de la camioneta Ram blanca, la velocidad, el frenazo brusco, la parada de solo unos segundos en un lugar que no era un destino común, y luego la aceleración repentina hacia el este. Todas las piezas habían sido analizadas por el sistema, que concluyó: alto riesgo, incidente violento. Solo 3 minutos. 3 minutos desde que sonó el primer grito, el cerebro electrónico del estado de Michoacán había hecho sonar la alarma. Una serie de cámaras de vigilancia urbana a lo largo de la posible ruta de escape del vehículo se activaron instantáneamente, sus lentes girando y haciendo zoom automáticamente fijando el objetivo. La imagen de la Ram blanca, nítida hasta el último rasguño de su carrocería, apareció en la pantalla principal del centro de comando. 7:41 am. Oficina del presidente municipal de Uruapan. Carlos Manso. El presidente municipal de Uruapan comenzaba su día de trabajo con una pila de papeles. Era un hombre de apariencia tranquila, pero cuya mirada siempre contenía una feroz determinación. Liderar Uruapan, una ciudad hermosa pero llena de cicatrices, exigía más que habilidades administrativas. Exigía coraje. El teléfono de seguridad en su escritorio sonó con un timbre de urgencia. Al otro lado de la línea estaba el director del C5. Su voz era concisa, sin saludos superfluos. Señor presidente, tenemos un secuestro, víctima de San Andrés Coru, camioneta Ram blanca, matrícula X, moviéndose a alta velocidad hacia Uruapan. Se espera que entre en nuestra jurisdicción en 10 minutos. Carlos Manso no hizo preguntas inútiles como ¿cómo es posible? Solo apretó el puño. Su silencio duró exactamente 3 segundos. Activen el código rojo, ordenó con la voz endurecida. Desplieguen todas las fuerzas, sin necesidad de una convocatoria formal, sin esperas, no hay margen de error. Notifiquen al general Harfush, quiero todos los activos aéreos y terrestres en posición. Código rojo. No era un procedimiento ordinario, era un estado de emergencia supremo que rompía todas las reglas burocráticas, permitiendo la movilización instantánea de todos los recursos de la ciudad y las agencias coordinadas. Era una declaración de que la ciudad estaba en estado de guerra. Al mismo tiempo, se envió un mensaje encriptado. El destinatario, Omar García Harfush, secretario de Seguridad Federal. Él no estaba en la Ciudad de México. El destino lo había llevado a Michoacán en ese preciso momento para supervisar otras operaciones. Al recibir la alerta, Harfush no perdió ni un segundo. Con su vasta experiencia al mando de operaciones de alto riesgo contra el crimen, entendía que la velocidad es vida. Todos los drones tácticos en la región despeguen inmediatamente. Unidades blindadas Rhino en marcha. Patrullas de intercepción bloqueen las salidas de Uruapan en dirección a Apatzingán. Quiero una red perfecta. No se les puede permitir escapar.
En menos de 15 minutos, una moderna maquinaria de guerra se había puesto en marcha. Las cámaras de vigilancia habían triangulado una posible ruta de escape. Los datos se transmitían en directo a cada tableta en los vehículos patrulla, a las pantallas en las cabinas de los pilotos. La persecución ya no era una persecución a ciegas. Se había convertido en una cacería guiada por la tecnología, con una precisión milimétrica. El mensaje había sido enviado no con palabras, sino con acciones. En Uruapan, la era de la impunidad rampante había terminado. Cada minuto era una batalla por la vida. 7:52 AM. El cielo de Uruapan. La niebla matutina fue rasgada por el rugido de un motor de turbina. Un helicóptero táctico municipal, pintado de negro mate, se inclinó en el cielo, como una libélula gigante de hierro. Desde la cabina, un piloto y un técnico miraban fijamente una pantalla. Debajo de ellos, la carretera a Patzingán serpenteaba como una serpiente gris. Las cámaras infrarrojas y ópticas de ultra alta resolución del helicóptero escaneaban cada metro de la carretera, cada vehículo. Objetivo fijado, resonó la voz del piloto por la radio. Camioneta Ram blanca, moviéndose en el kilómetro 32, carretera libre, velocidad fluctuante, aproximadamente 140 kilómetros por hora. Muestra signos de pánico. En tierra se desarrollaba una sinfonía de las fuerzas del orden. Las camionetas de la Guardia Nacional, las patrullas de la Policía Municipal e incluso los vehículos civiles indistintivos de los miembros de la Fiscalía del Estado, todos se posicionaban, formando un cerco móvil que se estrechaba gradualmente desde todas las direcciones. Cada unidad recibía imágenes en directo desde el helicóptero. No solo escuchaban, veían a su presa. En el centro de operaciones móvil, un camión equipado con tecnología de punta, Omar García Harfuch monitoreaba cada desarrollo. Su rostro era impasible, sus ojos fijos en la pantalla principal que mostraba un mapa táctico con docenas de puntos verdes, nuestras fuerzas, y un punto rojo, el objetivo. Saben que los están siguiendo, evaluó Harfuch. La velocidad es errática, están buscando una salida. No los acorralen en una zona residencial. Quiero una intercepción controlada en terreno abierto. Minimicen los daños colaterales. Prioridad número 1, la vida del rehén. Su orden, respaldada por la experiencia de cientos de sangrientas operaciones, tenía un peso absoluto. Esto no era una demostración de fuerza indiscriminada, era una operación quirúrgica. Dentro de la camioneta Ram blanca, el aire se espesó con miedo y adrenalina. Los secuestradores, inicialmente agresivos y engreídos, ahora se miraban unos a otros con desconcierto. El sonido del helicóptero se hacía cada vez más claro, un sonido aterrador que anunciaba que el fin se acercaba. Podían sentir las miradas invisibles sobre ellos. El conductor miraba constantemente por el espejo retrovisor, sus manos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Está justo encima de nosotros», gritó uno, con la voz quebrada. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?» «Cállate, sigue conduciendo», gruñó el líder, pero su voz no podía ocultar su propia ansiedad. En la parte de atrás, el comerciante de 42 años yacía acurrucado. Estaba atado de pies y manos, su boca sellada con cinta adhesiva. No podía ver nada, pero podía oírlo todo. El rugido del motor, los gritos de pánico de sus captores y, lo más importante, el sonido del helicóptero. Era el sonido más aterrador, pero también el más esperanzador que jamás había escuchado. No sabía si viviría o moriría, pero sabía que no estaba solo. Alguien venía por él. La pregunta más grande ahora flotaba en el aire, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Seguía vivo ese hombre? ¿Y qué había llevado a estos criminales a actuar tan audazmente en un área que se estaba convirtiendo cada vez más en una fortaleza? 8:03 AM. Un camino de tierra desolado. En un intento desesperado, el conductor de la Ram blanca dio un volantazo, saliendo de la autopista y entrando en un camino de tierra estrecho y sin pavimentar. Esperaba poder perderlos entre los matorrales y los campos abandonados. Fue un error fatal. Desde arriba, el helicóptero táctico no perdió el rastro. El objetivo ha salido del asfalto, moviéndose hacia una zona rural, cambiando a cámara térmica. En la pantalla, el mundo se convirtió en una imagen de naranjas y rojos.
La imagen del vehículo apareció claramente, una gran masa de calor en movimiento. Y entonces, otro movimiento inusual. «Tenemos a alguien saliendo del vehículo, lado del pasajero. Está arrojando algo a los arbustos, parece una mochila». El ente hizo zoom. Otra imagen apareció, más clara. «Se confirma un reflejo metálico», dijo el piloto con voz firme. «Podría ser un arma. Se está deshaciendo de la evidencia. Ya saben cuál es el final». La información se transmitió instantáneamente. En tierra, las formaciones comenzaron a cerrarse. 8:09 a.m. El punto final. La RAM blanca avanzó unos cientos de metros más antes de que el conductor se viera obligado a reducir la velocidad. El camino por delante estaba bloqueado por un vehículo blindado Rhino de la Guardia Nacional, masivo e impenetrable. Rápidamente intentó dar la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Detrás, 2 patrullas le habían cerrado el paso. A ambos lados, policías fuertemente armados habían salido de sus escondites, con sus rifles apuntando directamente al vehículo. La trampa se había cerrado. La camioneta estaba rodeada por los 4 flancos. No había escapatoria. El espacio se llenó de un silencio sofocante. Solo se oía el motor de los vehículos policiales y el silbido del viento a través del campo. No se oyó ni un solo disparo. No hubo confrontación. Solo el silencio del poder absoluto. A través de un megáfono, una voz resonó clara y firme. «Conductor, apague el motor. Todos en el vehículo levanten las manos y salgan lentamente. Están rodeados. Resistirse es inútil». Las puertas del vehículo se abrieron lentamente. Uno por uno, los secuestradores salieron, con las manos en alto, sus rostros mostrando una clara derrota y horror. Su agresión de hacía una hora se había desvanecido por completo, reemplazada por la rendición inevitable ante una maquinaria que operaba con demasiada eficiencia y crueldad. Los equipos de rescate, los paramédicos se abalanzaron de inmediato. Abrieron la puerta trasera del vehículo. El comerciante fue encontrado. No estaba herido, pero sus manos y pies estaban atados y todo su cuerpo temblaba. Cuando lo ayudaron a salir del vehículo y le quitaron la venda de los ojos, entrecerró los ojos ante la luz del sol. Vio a hombres de uniforme, a paramédicos corriendo hacia él. Respiró hondo. La primera frase que dijo, con la voz ronca y quebrada por la emoción, fue: «Pensé que no saldría de esta». Un rescatador, un hombre grande con barba de candado, lo abrazó. No fue un acto de protocolo, fue un gesto humano. Le puso una manta térmica sobre los hombros y le susurró: «Se acabó, está a salvo». Mientras la víctima era atendida, los agentes comenzaron a registrar el vehículo. Lo que encontraron confirmó sus sospechas iniciales. 3 radios de comunicación sintonizados en la misma frecuencia, un fajo de dinero en efectivo y, lo más importante, una pequeña libreta. Dentro de la libreta había una lista de nombres, direcciones de negocios y junto a cada nombre, cifras cuidadosamente anotadas. Era una libreta negra, un libro de contabilidad de una red de extorsión, de la cual este secuestro era solo una parte de sus operaciones. Esa libreta, ahora en manos de la Fiscalía, no era solo una prueba contra los recién arrestados. Era la llave para abrir las puertas del infierno, para desmantelar desde la raíz una organización criminal mucho más grande. 8:15 a.m. La operación concluyó. Menos de una hora desde que la víctima fue secuestrada. Velocidad, precisión, coordinación perfecta. No fue solo un rescate exitoso, fue un mensaje contundente enviado al inframundo que sembraba el terror en esta tierra. En un país donde demasiadas historias terminan con una desaparición sin rastro, esta historia tuvo un final diferente. Pero también abrió una pregunta dolorosa. ¿Cuántas otras víctimas no tuvieron tanta suerte? ¿Cuántos casos no fueron denunciados o simplemente olvidados entre frías estadísticas? Las sirenas se habían apagado, pero el eco de la operación apenas comenzaba. La noticia del rescate relámpago se extendió como un incendio forestal. Primero a través de los canales de radio de la policía,
luego a los grupos de chat de los ciudadanos y después a las redes sociales. Los videos grabados por ciudadanos desde lejos, la imagen del helicóptero sobrevolando, la escena de las patrullas a toda velocidad, todo se compartió a un ritmo vertiginoso. La reacción del público fue una explosión. En Uruapan, una ciudad demasiado acostumbrada a las noticias de violencia, donde el miedo se había enraizado en la psique de la gente durante años, esta historia fue como un aguacero tras una larga sequía. La gente celebró. En las calles, en los mercados, en los cafés, el único tema de conversación era la eficiencia de la autoridad. Por primera vez en mucho tiempo, la gente no hablaba de la policía con sospecha o desdén, sino con admiración y gratitud. ¿Lo viste? Los atraparon en menos de 1 hora, le decía un vendedor ambulante a su cliente. 1 hora. Antes, a veces pasaba una semana antes de que encontraron un coche robado. No era solo alegría, era un cambio de percepción. Se encendió una pizca de esperanza de que las cosas podían ser diferentes, de que no estaban abandonados. Horas después, frente al Palacio Municipal, el presidente municipal Carlos Manso se paró ante un mar de cámaras y micrófonos. No sonreía. Su rostro era serio, su voz firme. Esto no fue lucre. Esto es coordinación. Este es el resultado de la determinación y la inversión en tecnología y personas. Y quiero enviar un mensaje claro a aquellos que se esconden en las sombras. No permitiremos que el crimen se organice mejor que el Estado. Esa era ha terminado. En Uruapan no tendrán dónde esconderse. El video de la conferencia de prensa se viralizó con millones de vistas. Los medios nacionales, que usualmente solo informaban sobre masacres en Michoacán, ahora publicaban una historia de victoria. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch también emitió una declaración. Confirmó el apoyo absoluto del gobierno federal a la autoridad local de Uruapan. Esta operación es solo el comienzo, dijo. Desplegaremos una estrategia más amplia para erradicar el secuestro y la extorsión en el occidente del país. La coordinación entre el gobierno municipal y el federal, como la que vimos en Uruapan, será el modelo a seguir. Esta alineación de poder entre lo local y lo federal era algo sin precedentes, una señal potente de que la lucha contra el crimen ya no eran esfuerzos aislados y fragmentados, se había convertido en un frente unificado. El mundo político y social estaba en efervescencia. ¿Sería este el amanecer de una nueva era, donde la gente podría confiar en quienes los protegían? ¿O era solo una breve pausa, un destello de luz antes de que la tormenta estructural de violencia y corrupción regresara para apagarlo todo? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Omar García Harfuch no solo hablaba por hablar. Días después, en una entrevista, pronunció una frase que redefiniría toda la lucha. No negociaremos con quienes disparan contra la sociedad. Si levantan un arma, serán abatidos. Fue una declaración fría y decisiva. El nuevo paradigma de seguridad en Michoacán ya no era de contención, coexistencia o pactos silenciosos. Era de decisión. La captura en Uruapan no fue un evento aislado. Fue la manifestación externa de una estrategia que se había estado preparando silenciosamente durante semanas. Inteligencia táctica, una purga interna y la ruptura total con los pactos tácitos que habían permitido al crimen prosperar durante años. Paralelamente al puño de hierro federal, Carlos Manso comenzó una revolución dentro de sus propias fuerzas. Anunció la creación de el Fondo de Recompensas para Policías Honestos. Esto no era solo un gesto simbólico, era un mecanismo práctico. Por cada caso exitoso como el rescate de esta semana, los policías que hayan actuado con valentía, integridad y eficacia recibirán una bonificación sustancial, anunció Manso. Los fondos provendrán del presupuesto municipal y de donaciones transparentes del sector privado. Aquí el uniforme ya no protege a los corruptos, honra a los leales. El cambio no se detuvo en las palabras, la acción siguió inmediatamente. En 3 semanas, basándose en la información de la libreta negra y nuevas fuentes de inteligencia, se lanzaron operaciones sucesivas, 5 redes de extorsión locales en varios complejos como La Cedrera, Zumpimito y El Colorín fueron desmanteladas. Se recuperaron decenas de vehículos robados, armas e incluso libros de contabilidad detallados sobre el sistema de cobro de impuestos paralelo de los criminales a tiendas de abarrotes, mercados y rutas de autobús. El efecto dominó
dominó comenzó. Las denuncias, antes enterradas por el miedo, ahora comenzaron a fluir hacia las comisarías. Llegaban de forma anónima, a través de líneas directas, a través de aplicaciones de mensajería segura, pero llegaban de manera constante. La gente por primera vez en años sintió que denunciar podía traer resultados, no una sentencia de muerte. No era solo seguridad, era la reconstrucción de la cultura institucional. Era reescribir una nueva narrativa, una en la que la impunidad ya no se consideraba normal. Uruapan, la ciudad que alguna vez fue símbolo de impotencia, comenzaba a escribir un nuevo modelo de gobernanza, un modelo de confrontación directa con el crimen organizado. Pero, ¿sería sostenible? El éxito de Uruapan atrajo rápidamente la atención. Alcaldes de municipios vecinos, que también luchaban con una violencia similar, comenzaron a acudir para aprender. El modelo Uruapan se convirtió en una palabra de moda. Entonces, ¿en qué consistía ese modelo? No era una fórmula secreta, era la combinación de elementos que parecían simples pero eran increíblemente difíciles de implementar. Voluntad política, coordinación sin burocracia y la eliminación total de los pactos con el crimen. Carlos Manso ya no era un alcalde de escritorio. Estaba en las calles, en las patrullas, estaba en la cabina del helicóptero durante las operaciones, estaba en las conferencias de prensa enfrentando las preguntas más difíciles. Lideraba con su presencia. Las cifras comenzaron a respaldar la historia. Según datos preliminares del Observatorio Ciudadano Estatal, en solo un mes, los delitos de alto impacto en Uruapan disminuyeron en un 18%. Pero lo que era más importante que las estadísticas era el cambio de percepción. El miedo seguía ahí, pero ya no lo paralizaba todo. La gente comenzó a exigir, a participar. La lucha no se detuvo en la reacción. Uruapan comenzó a prevenir. El sistema de cámaras de seguridad de la ciudad fue completamente modernizado. No eran solo cámaras pasivas que grababan, eran cámaras inteligentes, equipadas con inteligencia artificial para reconocer matrículas en listas negras, detectar comportamientos anómalos, como un vehículo merodeando demasiado tiempo por una zona y enviar alertas automáticas al centro de comando. Se instalaron más de 40 botones de pánico en puntos críticos, rutas escolares, mercados concurridos, parques públicos. Una pulsación y la señal se enviaba directamente a la unidad de respuesta rápida más cercana, junto con la ubicación GPS precisa. Pero la innovación más audaz no estaba en la tecnología. Carlos Manso impulsó la creación de una unidad completamente nueva, la Unidad Táctica de Intervención Psicológica. Los miembros de esta unidad no solo recibían entrenamiento en armas y tácticas, tenían que pasar rigurosas pruebas psicológicas, de control emocional y de empatía. Nuestro objetivo es garantizar que la primera persona que una víctima de la violencia encuentre no sea solo un policía eficaz, sino también un ser humano, explicó Manso. No solo rescatamos un cuerpo, debemos comenzar a sanar un alma. Por primera vez en la historia de la ciudad, las víctimas de delitos recibieron apoyo psicológico totalmente gratuito durante al menos 90 días con especialistas en trauma post-violencia. Y finalmente, el modelo de Uruapan se basaba en el pilar más importante, la corresponsabilidad ciudadana. Se crearon más de 120 redes de alerta vecinal. Estas redes, compuestas por voluntarios de los propios barrios, actuaban como los ojos y oídos de la policía. Informaban sobre extraños sospechosos, casas abandonadas que mostraban signos de ser ocupadas, y organizaban patrullas comunitarias. La seguridad empieza en la calle, pero se construye desde la confianza, comentó Omar García Harfuch. Uruapan está demostrando que cuando el Estado actúa de verdad para proteger, la gente responde con cooperación. Estamos recuperando no solo las calles, sino los corazones y las mentes de la gente. Un nuevo modelo de seguridad nacional, nacido de los esfuerzos a nivel local, estaba tomando forma. El poder ha regresado al pueblo. Esa frase, no de un político sino de una vendedora de verduras en el mercado central, lo resumía todo. Se repetía en los grupos de chat, en las paredes y en las conversaciones cotidianas. Una ciudad que había sido rehén del miedo estaba recuperando lentamente su voz y su dignidad. El impacto de la operación de rescate y lo que siguió no fue solo táctico, fue simbólico. Las cifras continuaron hablando por sí solas. El robo de vehículos disminuyó en un 27%, mientras que las denuncias ciudadanas aumentaron en un 35%. El patrón del silencio se había roto. Los signos del cambio estaban por todas partes. En las escuelas primarias, cuando se les pedía que dibujaran su ciudad, los niños ya no dibujaban figuras con armas.
En su lugar, dibujaban helicópteros sobrevolando las montañas, policías sonrientes. En los mercados, los comerciantes ya no tenían que pagar impuestos a los extorsionadores. Agradecían las patrullas regulares no por protocolo, sino porque sentían su presencia real, una seguridad tangible. Y quizás lo más revelador, en los barrios que antes se consideraban zonas prohibidas, donde la policía no se atrevía a entrar, los jóvenes ya no veían a los uniformados como enemigos, empezaron a verlos como aliados. Este nuevo clima social no nació por decreto, nació de una decisión política y ciudadana de no resignarse. Nació del liderazgo visible de Carlos Manso, de la intervención firme de Omar García Harfuch y sobre todo, del grito colectivo de una comunidad que entendió una simple verdad. El miedo solo se rompe con acción y unidad. Uruapan todavía no era el paraíso. Las estructuras criminales aún existían, la corrupción aún se infiltraba, las heridas aún sangraban. Pero hoy había una diferencia fundamental. La gente ya no esperaba milagros, exigía resultados. Participaba, denunciaba, cuidaba. El modelo de seguridad que se estaba consolidando aquí no era solo institucional, era cultural, era simbólico y era profundamente humano. Porque cuando el Estado escucha, protege, y cuando el pueblo grita, el gobierno responde. La historia de Uruapan no es la historia de una operación exitosa. Es la historia de una ciudad que decidió que el amanecer debe llegar después de la larga noche. Y lucharon para traer de vuelta esa luz.